Gracias, Fernando. Ciertamente, la diverticulosis del colon constituye un problema muy frecuente y esto entre más años vamos adquiriendo, más riesgo tenemos de en un momento dado tener divertículos y desarrollar complicaciones. Y cuando en esa persona que se presenta con dolor en el abdomen bajo tiene síntomas y sabemos que tiene divertículos, el diagnóstico ciertamente se facilita. Realmente el reto, creo, lo constituyen aquellos pacientes que no sabemos si tienen divertículos y que se presentan con el cuadro doloroso abdominal. Es ahí donde la capacidad y la disponibilidad de auxiliares diagnósticos pues son muy importantes. Sin embargo, y a pesar de que esta es una enfermedad bastante frecuente, la mayor parte de los casos van a cursar asintomáticos, casi 85%, y solamente 5% de ellos van a desarrollar diverticulitis aguda. Y vean ustedes cómo menos de la cuarta parte de ellos van a desarrollar propiamente complicaciones, llámese abscesos, hasta la formación de fístulas, pasando por la perforación, que es muy frecuente, y la peritonitis, ya sea una peritonitis localizada o una peritonitis generalizada. Habitualmente este curso de esta enfermedad aguda, de esta inflamación aguda, es un curso benigno, todo sale bien. La discusión es cómo tratarlos, esos casos leves y los casos más severos. A todos se les debe dar antibióticos o no. De hecho, esto está contenido en el libro que todos ustedes tienen. Quiero hacer especial mención en aquellos pacientes que tienen un alto potencial de desarrollar un curso grave. Y me refiero a aquellos pacientes que tienen inmunocompromiso. Realmente vivimos en la época de los infectados por VIH. En el hospital donde yo trabajo es una cantidad inmensa de pacientes que vemos con el virus de inmunodeficiencia humana y sus complicaciones. Y estos pacientes requieren de una especial atención. Asimismo, la complicación o la asociación de diabetes e insuficiencia cardíaca también es bien frecuente. Y esto hace que una diverticulitis en una persona sana probablemente no le diera ninguna complicación. Puede llevar un curso grave, simplemente una diabetes de larga evolución, mal compensada o insuficiencia cardíaca. Entonces, alerta, quiero dejar muy claro para ustedes que estos pacientes en particular requieren mucha especial atención. Otro punto muy importante es el consumo de los antiinflamatorios no esteroideos. Este grupo de medicamentos, probablemente junto con los inhibidores de bomba de protones, constituyen tanto en México como en Estados Unidos, probablemente en toda América del Norte, uno de los medicamentos más prescritos, y yo creo que no hay nadie en ese salón que en un momento dado no haya tomado antiinflamatorios no esteroideos. Y sabemos que quienes toman estos antiinflamatorios no esteroideos tienen un potencial más elevado también de desarrollar complicaciones. Inclusive esos efectos no se quitan de manera inmediata al suspender estos medicamentos. Estos estudios han demostrado que hasta un año después de haber tomado o terminado el consumo de esos medicamentos pueden presentarse complicaciones asociadas al consumo crónico de estos medicamentos. Sin duda, cómo vamos a tratarlos nosotros va a depender mucho de la severidad del cuadro clínico, y aún la clasificación de Hinchy nos es útil. Esta clasificación va del estadio 1 al 4, siendo el estadio 1 el más leve, en que la afección es muy localizada. Esto solamente se puede formar un flemón o una zona inflamatoria o un absceso pequeño pericólico o mesentérico. Y va hasta el estadio 4, en el que un divertículo se rompe hacia la cavidad peritoneal y hay una contaminación fecal y una peritonitis generalizada. Los estadios intermedios 2 y 3 simplemente se refieren a la peritonitis generalizada o no. Es bien frecuente en los pacientes que nos toca valorar en la consulta que tienen un cuadro de peritonitis localizada. Estos casos, sin duda, tal vez son hasta donde nosotros podamos manejarlos como externos, hasta estadio 2. ¿Cómo o cuándo debemos de considerar el tratamiento conservador? Yo les podría decir que prácticamente siempre. Si el cuadro es leve, que son la mayoría de los casos que nos toca ver en la consulta, aquellos abscesos que cuando tengamos oportunidad de hacer algún método de imagen y el ultrasonido está prácticamente siempre disponible. Ahorita comentaba con Luis Charú hace un momento de la disponibilidad que existe en los hospitales públicos de procedimientos un poquito que requieren más de logística, como una tomografía computarizada. Pero sí, a pesar de que tuviera un absceso, si este es menor a 2 centímetros, las guías recomiendan que esos pacientes se pueden manejar como externos. Y siempre, sin duda, eso es algo difícil en un momento dado de determinar si requieren de antibióticos o no. Si
es muy curioso, yo creo que casi todos mis casos de diverticulitis aguda me llegan en viernes o en sábado, que es difícil hacer un accesorio diagnóstico. Sin embargo, uno tiene que tomar la decisión. En Europa existe una corriente, que también lo tienen esa información ustedes en su libro, de no utilizar antibióticos en aquellos casos muy leves. Sin embargo, si no sabemos si tiene el paciente antecedente de diverticulosis, pero sí tenemos oportunidad de al menos hacer un ultrasonido en el que no demostramos verdaderamente un absceso, solamente engrosamiento de la pared o aumento de la densidad de la grasa pericolónica, podemos no dar antibióticos, y esto en los estudios que hay hasta el momento, insisto, solamente en Europa, mencionan un éxito superior al 90% en no utilizar antibióticos. Realmente constituye esa situación un gran reto, decir no dar antibióticos. Sin duda, siempre hago ese comentario con mis residentes y con los pacientes, que es más fácil decidir dar un antibiótico que no darlo. Sin embargo, quiero dejar en ustedes este mensaje de que aquellos casos muy leves pueden no necesitar antibióticos. Esto es, no todos los casos de diverticulitis aguda es igual a dar antibióticos. Sin embargo, en aquellos casos que falla el tratamiento, me salí. No me responde el control, pero aquí lo voy a tomar, ni la computadora responde. Ahí está. Yo no lo estoy tocando, ¿eh? Gracias. Perdón. En aquellos casos que no responden al tratamiento, y esto lo vamos a determinar en 2 o 3 días, no necesariamente tienen que citar al paciente al consultorio, simplemente el mantener alguna comunicación con ellos. Yo no lo estoy tocando, ¿eh? Es un dron este. Fernando, tú lo pusiste esto así. Volvemos. Si no responden en 2 o 3 días, probablemente requiramos de hospitalizar a ese paciente y darle los antibióticos de manera parenteral. O en aquellos casos severos en que desde un principio detectamos casos o datos de respuesta inflamatoria sistémica o peritonitis generalizada, hay que internarlos, obviamente si no toleran la vía oral. Aquellos pacientes, insisto, que tienen inmunocompromiso y comorbilidades y dolor de difícil control. Realmente a mí en lo particular no me toca ver pacientes con no se les pueda controlar el dolor, y esto es con analgésicos comunes sin utilizar analgésicos narcóticos. En aquellos pacientes que se detectan abscesos mayores a 4 centímetros, esto es lo que las guías establecen como que se deben de drenar. Hace un rato, insisto, comentábamos que esto en la época de los tratamientos menos invasivos, sin duda, el drenaje percutáneo con un radiólogo intervencionista guiado por métodos de imagen constituye la mejor solución. Sin embargo, yo entiendo que no en todos los lugares van a tener esa disponibilidad, pero sin embargo, esto es lo que idealmente deberíamos de hacer. En caso de que no lo tengan, bueno, ojalá logremos o luchemos por tenerlo y no llegamos a un punto de que se tenga que operar un paciente que se hubiera podido resolver su cuadro con una punción mediante una cirugía. E insisto, en los casos que requieren especial atención, pacientes con inmunocompromiso, a esos pacientes les va peor que al paciente que no tiene inmunocompromiso y probablemente requieran de decisiones más tempranas, ya sea intervencionistas mediante radiología o quirúrgicas. Es un grupo de pacientes muy, muy importantes e insisto, requieren de una especial atención. ¿Qué es lo que considero importante para ustedes para llevar a casa? La mayor parte de los pacientes pueden ser tratados de manera ambulatoria. Los casos severos sin duda requieren de hospitalización. Aquellos abscesos mayores de 4 centímetros deberán ser pulsionados de manera guiada por imagen, habitualmente tomografía computarizada, y los pacientes con inmunocompromiso y VIH deben de tener una especial atención, ya que sabemos que tienen una morbimortalidad más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cebes.